Amigos de Tiempo de Escena, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos una vez más en estas conversaciones gratas de días templados, digamos, estos Sí, últimos días, ¿sí? Oye, se nos vino una avalancha de obras de escritas por Sergio así Bodanovich. es, Así que hoy así día es. vamos a hablar de una de ellas, Hay ¿no? una recuperación de este autor Exacto. nacional que es muy interesante porque marcó un punto de inflexión en la dramaturgia Parece coincidencia, ¿no? Pero vamos a y ver de además qué se porque trata. recoge temas que nos suenan bastante hoy por hoy, digamos, Ah, sí, de todas maneras. en el 2023. Temario además muy contingente y que Sí. vuelve a repasar y vuelve a aparecer otra vez con mucha fuerza. Y para ello tenemos hoy día, A un súper invitado, un actor de televisión, de teatro, de cine, Carlos Díaz León. Muy bienvenido, Carlos. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a usted, gracias Cristian, gracias Marieta. Yo feliz de estar conversando con ustedes de esta obra y de la vida y del teatro y de todo, ¿no? Perfecto. ahí debemos repasar todo un poquito. Sí, y Carlos además comparte elenco con también otro personaje muy destacado, ¿no? Así Nada es. menos que Solange Lankington, Álvaro Morales, Morales. un joven que se llama Bernabé Madrigal, que es un descubrimiento que apareció el año pasado fuerte, y alguien más que se me escapa, Carlos, Nelson Muñoz, Nelson Muñoz. Ahí está, sí, ahí perfecto. completamos el elenco, sí. Ahí estamos Dirigidos por fuerte. Felipe Molina, ¿no? Por Felipe Molina, quien está ahí en residencia en En el el Nescafé. café, sí, por un buen rato. Exactamente, Sí, es que sí. muchas gracias, pues, Carlos. Oye, cuéntanos entonces inmediatamente, como Sí. partiendo desde el principio, ¿cómo se genera esta idea de abrir este abanico, digamos, de posibilidades de una obra de Bodanovich? Bueno, esto se genera gracias a Felipe. Felipe Molina fue el que nos convocó a nosotros. Felipe trabajando en el Teatro Nescafé de las Artes hace este proyecto y comienza la invitación a los distintos actores para poder formar este elenco. Así que yo recibí la noticia el año pasado y claro, tener un texto de Sergio Bodanovich no era algo común hace un tiempo atrás, ¿no es cierto, Marieta Cristian? Es un Y rescate. justo se convocaron y ahora tenemos a 4 obras de Sergio Bodanovich en cartelera. Entonces fue algo muy interesante el hecho de hacer una obra como la que nosotros estamos presentando, que es una obra realista, una obra psicológica, una obra que se trabaja específicamente la actuación y una metodología de actuación muy, muy determinada. Para mí fue un desafío y obviamente que inmediatamente dije que sí y acepté esta invitación. Y claro, comenzaron los ensayos, como bien te decía, hace un par de semanas, entonces fue una, una preparación muy, muy concentrada, muy potente, en donde ya esta semana estamos con este estreno, ¿no? ¿Cuál era tu relación con el dramaturgo, Carlos? ¿Lo habías leído, lo habías representado tal vez en la universidad? ¿Cuál es la impresión que Mira, tenías tú de él? sí, yo lo había leído, nunca había trabajado con Sergio Bodanovich y siendo yo docente durante muchos años en las escuelas de teatro acá en Chile, fíjate que nunca lo realicé, nunca lo presentamos, nunca trabajamos este texto. Y siendo bien sincero, hoy día me arrepiento. Me arrepiento muchísimo de no haber tenido y no haber tenido el coraje a lo mejor de poder realizar alguna de estas obras y haber trabajado estas obras, porque tiene una influencia Sergio Bodanovich muy grande del teatro norteamericano de la época de los 50 que tanto a mí me gusta y que tanto crecimiento actoral hace en un actor, ¿no? Entonces, yo creo que, claro, uno los leía, uno lo conocía, había hecho también guiones, etcétera, el nombre estaba siempre presente y bueno, las posibilidades de la vida, yo creo que la vida nos reunió y nos convocó a realizar este texto que de verdad es un texto que a pesar de que está escrito hace 60 años, es muy actual. Ayer Cristian y Marieta, mi hijo, fue a ver la obra, mi hijo tiene 17 años, y con unos amigos y quedaron muy impresionados, pensaron que esta obra estaba escrita ahora, era actual. Sobre todo con lo que a ellos más les tocaba, que era esta incógnita, esta reflexión que tiene el joven, que está interpretado por Bernabé, ¿no? Entonces era bien interesante todo lo que se empieza a generar con esta obra escrita hace 60 años, pero tan actual, tan actual. Ujú. Deja que los perros ladren, por si por ahí nos queda la duda si que lo habíamos nombrado.
¿Qué significa esto para ti, volver a hacer teatro clásico? ¿Sí? Porque ayer una de mis reflexiones justamente fue esa, fue como, qué rico volver a degustar, empaparse de esta reflexión aparentemente antigua, pero que igual toma mucha fuerza hoy día, pero que tiene que ver con esto, como con el teatro clásico, con la manera, entre comillas, simple de algo hacer de algo muy complejo, ¿no? Sí, yo creo que es sumamente necesario en este país, acá en Santiago y en Chile, tener siempre una cartelera diversa. Eso siempre lo digo. Creo que es sumamente importante porque la gente quiere distinto tipo de teatro. Hay gente que le encanta el teatro experimental, hay gente que le gusta el teatro musical, hay gente que le gusta el teatro físico, otras que le gusta el teatro realista, como el que estamos haciendo, que es más clásico y que tiene un nivel de desarrollo, de trabajo muy específico, muy metodológico también, y que a mucha gente le gusta. Y también esa gente es la que a lo mejor es la primera aproximación que tienen a un teatro, y desde ahí se van derivando a otras tendencias, a otras actividades. Entonces, yo creo que este tipo de teatro a mí me llena muchísimo porque me encanta el trabajo del texto. También una de las razones que hago televisión es porque hay mucho texto y ese texto se puede ir trabajando. Y este teatro es un acercamiento muy grande a lo que a mí personalmente me gusta en el teatro y lo que yo también imparto en las clases. Mi trabajo es un trabajo físico que va relacionado con un teatro de texto, es cómo se une lo físico y cómo se une el texto en sí. Entonces, para mí, yo creo que la última obra que hice así, de este estilo fue Coronación, ¿no? En el GAM hace un par de años atrás, varios pares de años, que no sé, De que la el tiempo pandemia. ya fue mucho antes de la pandemia, pero lo hicimos como hubo 3 temporadas, 2 temporadas, no me acuerdo cuántas, pero también era un teatro que requería una actuación específica, un texto que nos iba guiando, una situación. Y hoy el texto de Deja que los perros ladren nos reúne nuevamente a este estilo teatral, ¿no? Carlos, ¿qué te dice a ti la obra? Deja que los perros ladren. Uf, yo creo que la obra tiene muchas aristas, dependiendo de lo que el público está sintiendo en ese momento. En primer lugar está esta familia, ¿no? Está esta relación, reflexión de esta familia. Está este ministro que viene a invadir de alguna forma, viene a corromper, ¿no? Y viene a darle una vuelta y un cuestionamiento a este personaje Esteban. También está el joven, ¿no? Que tiene todos sus cuestionamientos, esa reflexión de querer el éxito rápidamente, que es lo que estamos viendo hoy en día en los jóvenes. El hecho de que decir, ¿sabes qué? No necesito estudiar. ¿Por qué? Porque puedo hacer TikTok, puedo ganar plata, puedo ir a Instagram, puedo hacer esta cosa rápida, que es lo que también este hijo, este Octavio, en el personaje que realiza Bernabé, está cuestionando. Es un personaje que va a trabajar con el ministro porque es algo rápido, porque puede desde ahí sacar el dinero, tener el éxito, y es una reflexión que él hace en la obra. Por otro lado está Esteban, que es el protagonista, ¿no? Que está interpretado magistralmente por Álvaro Morales, y Álvaro también tiene ese personaje, ese cuestionamiento de volverse corrupto de alguna forma, porque todo el mundo es corrupto, si no él se queda sin trabajo. Entonces está en cuestionamiento, y que de repente se ve encerrado en una situación en donde el cuestionamiento es qué pasa con su hijo. O sea, su hijo está haciendo lo mismo que él está haciendo y él no quiere que haga eso. Entonces, y por otro lado también está este director del diario, ¿no? Nelson Muñoz, que, que, que viene desde afuera y viene con también esta contaminación de las comunicaciones, de los medios de comunicación, que tanto vemos hoy día en este país y en el mundo entero, ¿no? Y por otro lado está la mujer, esta madre que observa todo, que está siempre pendiente de lo que está sucediendo con su familia, que ve ese desmoronamiento moral también, que empieza a caer, empieza a desmoronarse todo. Y ella quiere que esto no continúe. Y ahí viene la gran reflexión también que tiene la madre. Es un texto que está escrito en el año 70, entonces es un texto bastante machista, ¿no? El personaje que yo realizo, que es el ministro, es un personaje feroz, en que él a la mujer la tiene en la cocina. Y hay un texto que es muy claro que le dice, Carmen, esto no es un asunto de mujeres. Y ahí queda, y el público se escucha, casi pifia. Fue muy loco la relación que tiene el público cuando se dice este texto.
y uno lo siente y uno dice, chuta, acá está una reflexión ojo, que no es tan lejos de lo que estamos viviendo hoy en día. Hoy en día se está creando un partido, y voy a ser súper específico, el Partido Republicano, el que tiene un pensamiento que no deja muy de lado lo que el ministro en esta obra, en Deja que los perros ladren, tiene como pensamiento. Entonces está esta reflexión. Entonces es muy bonito que esto, después de 60 años, tengamos esa cantidad de aristas, porque cada personaje trae un pensamiento y cada personaje trae una reflexión. Ujú. Sí, Perdón si me alargué mucho, pero No, no, me apasiona. sí. la entrevista es tuya, así que no te preocupes. Sí, la verdad que es muy interesante. Te iba a comentar justamente esa respuesta que se genera en el público, porque es muy entretenido ver cómo también reacciona. Y pifia detrás cuando aparece este texto como de, cuando ella dice, usted piensa entonces que este es solo un tema de hombres y no de mujeres. Entonces ahí aparece la Claro. pifia de atrás como que es súper contingente por lo demás. Entonces es interesante como ver cómo el público reacciona. Además que el tema de la moral es un tema que está vigente y nunca va a dejar de estar vigente. Ese espacio que es medio difuso, donde de repente uno piensa que en pos de sus objetivos, por muy buenos que sean, puede transgredir un poco la moral y es un espacio Una línea, una bien, línea muy delgada. sí, bien Sí, interesante. porque acá tú, se expone lo que es la ley. Por un lado está la ley, pero acá en este país y en todo el mundo, la ley puede ser moral o inmoral, pero está la ley. Entonces yo de alguna forma busco, no, o sea, basarte en la ley, pero puede ser un acto inmoral, Mm. igual. Yes. Entonces, también, ¿dónde está la moralidad? ¿Qué es moral? ¿Cómo construimos esta sociedad? ¿Cuáles son, de alguna forma, los elementos que nos hacen y nos unen para poder hablar desde un mismo tema, ¿no? Porque para mí moral puede ser, mira, me da lo mismo sacar el dinero donde sea mientras no mate a alguien, eso para mí es moral. Exacto. Entonces, pero para otro lado dicen, no, es inmoral porque tú estás pasando a llevar, entonces ahí está el gran cuestionamiento, ¿no? Pero Ujú, la ley dice algo, yo la cumplo, pero bueno, pero esa también puede ser inmoral, ¿no? ujú. Entonces es un cuestionamiento feroz que nos queda dando vuelta. Entonces yo creo que textos así son sumamente importantes, ya que no lo podemos ver muchas veces en televisión, los podemos ver en este tipo de situaciones. Ujú. Sí, es interesante porque justamente lo que hace Sergio Bodanovich es agarrar todos estos temas, ponerlos en tapete y finalmente uno como espectador también empieza a justificar cada uno de los personajes en virtud de su Sí, propia moral. Y empieza así como este juego como de... Pero tiene razón finalmente, aunque uno no esté de acuerdo, pero esa forma magistral de Sergio Bodanovich me pareció maravilloso. y piensa que tiene distintas, o sea, son 5 miradas distintas. Claro. Entonces, tú como mujer te vas a sentir representada a lo mejor por la madre, tú como mujer te puedes sentir reflejada con este Esteban y la moral que tiene y su hijo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con su hijo, con este cambio que él está teniendo de alguna forma corrompido, ¿no? Y todo está bajo este alero del tener el éxito, ¿no? Del éxito monetario, ¿cómo yo puedo conseguir más? Tú dices, ya, ¿bajo qué costo? ¿Y para qué también? O sea, ¿cómo se va destruyendo esta familia que está teniendo más, pero está totalmente desintegrada y está totalmente abandonada y sola? Ujú. Así es. Carlos, ¿cómo te sentiste en este estreno? ¿Cómo te sentiste sobre el escenario? ¿Volver de nuevo a las tablas? Mira, bueno, yo sigo haciendo mucho teatro, porque nosotros tenemos una compañía, más que compañía, es una productora, en donde hacemos espectáculos grandes, son eventos grandes, donde combinamos música, animación digital, circo, baile, pero claro, es otro estilo porque es un estilo más familiar y más espectáculo, ¿no? Entonces encontrarse nuevamente con este teatro que es un poquito más de cámara, sin ser cámara, porque son 900 personas las que van, para mí es fascinante, ha sido un encuentro muy, muy bonito, que siempre te preguntan, bueno, ¿qué pasa con el teatro, con la televisión, con el cine? Bueno, son cosas distintas, entonces, desde dónde uno se agarra para poder generar estas sensaciones, generar este trabajo, es muy distinto a lo que yo hago con los espectáculos masivos o como lo hago yo acá en esta obra
que es mucho más clásica, texto, y tiene una actuación distinta, ¿no? Ujú. Carlos, ¿qué destacarías tú de Felipe, del director? ¿Por dónde fue la mano del director? ¿Qué trabajó, qué les pidió? Mira, Felipe estaba trabajando, que me encanta el texto. Para él lo más importante era este texto, que la obra se entendiera, que la obra corriera sin, sin adornarla, sino que el texto mismo iba formando con los actores, iba creándose, iba contando esta historia. Entonces, el punto más importante, siento yo, habría que preguntarle a él, era que la obra se sintiera, que la obra se comprendiera. ¿Por qué? Porque acá el protagonista es el texto, ¿no? Entonces, eso es lo que más siento yo que le importaba a Felipe, ¿no? El texto mismo y cómo nosotros íbamos exponiendo e interpretando esta historia. Ujú. Oye, nos contabas delante que esto fue muy rápido, fue muy vertiginosa la creación. ¿Cómo se hace, cómo se crea, cómo funciona esto de ¿Cómo fue el hacerlo, proceso? este proceso tan rápido, ¿no? De poder poner en escena esta obra. Mira, yo tengo el training también viene de mis trabajos que he hecho fuera de Chile, donde estos trabajos tienen que ser en menos de un mes, en 4 semanas. Entonces el trabajo acá es disciplina. Solamente disciplina, es aprenderse el texto y después de haber aprendido el texto tienes que empezar a internalizarlo, viene el trabajo del diálogo, viene el trabajo de tu compañero, viene el trabajo con el director. Entonces todo es muy concentrado, todo tiene una disciplina muy grande. Acá el que falta o el que no llega a la hora estamos perdidos. O sea, acá cada uno se tiene que ir integrando porque lo bonito del teatro es eso, que somos un equipo y sabemos que si alguien falla, la obra no funciona. Entonces, ha sido un elenco maravilloso, estoy muy contento, volver a reencontrarme con Álvaro, ¿no? Porque Álvaro, nosotros la última obra que hicimos fue Romeo y Julieta en el Teatro de la Católica en el año 95, 96, imagínate, o sea, desde esa época que Ese fue no... el egreso, ¿no? Fue un No, no, egreso, no, Romeo y ¿no? Julieta fue en el que la dirigió León Rubin, que era un inglés que vino a dirigir Ah, y al ahí Teatro de estaba la la Católica. Franca, ¿no? La Francisca Inboden. Exactamente. Sí. La Francisca hizo su primer trabajo grande en esa época. Tiene que haber sido el año 96. Ahí estuvimos. Y claro, Álvaro hacía Romeo, yo hacía el Conde París y la Franca hacía Julieta. Entonces fue un reencuentro muy bonito. Álvaro lo hemos visto en la vida y trabajamos, también estuvimos juntos en El Discípulo del Chef, pero así trabajando, no, no. Bueno, con La Solange habíamos estado solamente en televisión, haciendo un par de escenas, porque tampoco fue mucho. Y con Bernabé era la primera vez que nosotros nos encontrábamos, que para mí ha sido una sorpresa muy grata el trabajo profesional que tiene él, siendo tan joven. Y con Nelson nos conocíamos por el Duoc, porque él era alumno cuando yo empecé en el Duoc en el año 2000. Y Felipe también nos habíamos encontrado en el Duoc porque él había sido docente en la época en que yo también trabajaba en el Duoc y era director de la carrera. Ujú. Ah, o sea, un reencuentro. Un Un reencuentro general de reencuentro. Un todos. reencuentro completo. Bueno, y con Solange además ya Exacto. trabajas hace mucho rato, ¿no? Sí, sí, ya con la Solancha. Pero fíjate que solamente habíamos trabajado en Verdad Oculta, no habíamos trabajado antes en otra producción, Ya. no habíamos coincidido, no habíamos coincidido. Estábamos en los mismos canales, Canal 13, después en Mega, pero no habíamos coincidido. Ajá. Oye, hay una estética bien particular en la puesta en escena. Quiero que me cuentes un poco de aquello. Si decidieron hacerlo de esta manera, bueno, en alusión a lo que ya nos habías contado con respecto al texto que trabaja Felipe, digamos, si todo esto tiene resultados en esta puesta en escena particular. Sí, por supuesto, yo creo que la puesta en escena que está hecha por José Miguel Carrera, fíjate que el nombre resuena, que el Sí. diseñador y también el que hizo la generación con sus manos. eh, Tiene toda una estética, un sentido, si bien no quiere reflejar el año 60, pero sí nos vela una, una calidez, una época, una sensación del pasado, ¿no? Entonces, yo creo que eso está bastante bien logrado dentro Absolutamente. la estética en el sentido del vestuario, de toda la escenografía, de la iluminación, nos entra y nos lleva a un mundo como viejo, ¿no? Como ese olor que decíamos con Felipe, ese olor de la casa, que Sí. son de fachada única, ¿no? Arriba. De la calle Portugal de los años 60, donde había olor a gato, no sé, es como que me entra esa sensación, ¿no? De una clase media, que esa clase media después se fue al barrio alto, un poco lo que él quiere, con lo que Esteban quiere, que en ese momento, en el año 50,
no existía, estaba recién Providencia y la gente se estaba moviendo a Providencia. No existía ni Vitacura, ni Las Condes, nada, pero la gente se estaba moviendo, entonces esa es la idea. Y creo que se refleja un poco lo que empieza a suceder, ¿no? Ujú. Con la geografía. Nos lleva a ese mundo, ¿no? Sí, claro, porque además queda un poco atemporal, porque finalmente puede ser perfectamente Claro, hoy día, Claro. puede existir plenamente, a pesar sí. de que sea un texto de hace 60 años atrás. Entonces, eso es No, muy por lindo, supuesto, es muy hermoso. sí. O sea, esa casa se puede ver hoy día en Santiago y en las provincias también. Entonces, claro, pero también puede haber sido del año 60, puede haber del año 70, del año 80, del año 90, hoy día. Entonces hay una confusión, pero creo que el color, la atmósfera que crea es muy interesante. Ajá. Y nos acompaña, ¿no es cierto? Invitación. La Sí, claro. Carlos, necesitamos que hagas una invitación a todo el público que va a escucharte, a verte a través de esta entrevista, para que vaya este fin de semana a repletar el Café de las Artes. Bueno, los invito a todos los que están escuchando esta entrevista a ir al Teatro en el Café de las Artes, viernes y sábado, ya nos queda viernes y sábado a las 8 y el domingo a las 7 de la tarde. Pueden comprar las entradas por Ticketek o en las boleterías del teatro. Es una obra que de verdad van a disfrutar. Es una obra donde hay una reflexión, pero también hay entretenimiento. El entretenimiento va por muchos, muchos lados. Y es reencontrarse con un teatro en donde ustedes van a descansar en el texto, van a escuchar, van a disfrutar. De verdad es una obra que es bien completa y ustedes disfrutan de ese encuentro, de esa actividad estética de ir al lugar, oler, escuchar y reflexionar, que al final lo que queremos es entretener, pero también tener esa gota, ¿no?, que nos queda en la cabeza, en nuestra alma, de reflexión, de qué es lo que nosotros estamos buscando y qué es lo que está pasando hoy en día en nuestro país. Sí, una obra Sí. fascinante por lo demás, llena de detalles, llena de textos, lleno de reflexiones para realizar, además. Así que digna de ver de todas maneras. Muchas ¿Apareció gracias. en algún lugar por ahí que eran las funciones eran solo hasta el 3? Ah, por lo que tú nos cuentas, siguen hasta el domingo, ¿no? Sí, sí, si no me equivoco, el domingo es 4, sí, el 4 de Exacto. junio, sí. Ya, Solamente nos quedan 3 funciones, perfecto. así que hay que aprovechar, no sabemos si vamos a volver. Esperamos que sí, pero uno nunca sabe lo que pasa en esta vida. Pero son solamente estas 3 funciones que nos van quedando. Perfecto. Buenísimo. Entonces, a ustedes los dejamos invitados entonces Sí. al teatro, claramente, y a disfrutar de nuestras entrevistas en los sitios de YouTube, Instagram, Instagram, Facebook. Facebook y la página web. No se pierdan, deja que los perros ladren. Dramaturga chilena, elenco chileno, director chileno, una obra potente en un estilo realista que es muy difícil. No crean que manejar el texto es fácil. Manejar el texto es muy No, difícil porque además hay que hacer viajar las emociones por el cuerpo. Además, hay una mezcla ahí muy interesante. Así es que deja que los perros ladren, una obra temporal de Sergio Bodanovich, Teatro en el Café de las Artes, no se la pierdan. Hasta el 4 de junio. Así Así que es. los esperamos. Gracias, Carlos, por tu te esperamos. disposición y nos vemos Muchas en gracias a la ustedes. próxima oportunidad, claramente, ¿no? Gracias. Nos vemos. Muchas gracias. Chao, chao. Porque quiero lo mismo que tú, ¿Qué? ser un triunfador. Ah, sí, ¿para eso te aíslas y te destruyes? No me importa que nadie me acompañe. El dueño de la razón. Tiempo después, tal vez ni usted ni yo estemos vivos. Y su hijo sentirá el mismo hastío que siente usted ahora. Y le dirá a su hijo, su nieto, señor Cornejo, que no siga la misma huella. Papá, yo no soy un niño, por favor, no necesito que me des tus sermones, ¿ya? Entonces elige, ¿Qué? el ministro o yo. No, Octavio, no hagas eso ahora, por favor. Mira, yo soy por joven. favor, reflexiona.